Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, martes 10 de noviembre, 2:30 de la tarde. Bienvenidos, el tema sobre el cual vamos a tratar el día de hoy es el manejo de las exportaciones temporales para reimportación en el mismo estado. ¿Ok? El régimen sobre el cual vamos a enfocarnos el día de hoy es el régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Uno de los 13 regímenes aduaneros de uso general o regular en la Ley General de Aduanas. Mi nombre es José Gerardo Podest. Voy a acompañar en el desarrollo de este webinar. Para que iniciemos el desarrollo de esta sesión, lo primero que debemos tener en cuenta es la clasificación de los regímenes aduaneros. En primer lugar, recordemos lo siguiente. En la Ley General de Aduanas, fuente principal de información para el rubro de comercio exterior, vamos a encontrar 6 grupos de regímenes aduaneros. 6 grupos de regímenes aduaneros. El grupo de regímenes de importación, el grupo de los regímenes de exportación, el grupo de regímenes de perfeccionamiento, el grupo de regímenes de depósito, el grupo de regímenes de tránsito y el grupo de regímenes aduaneros de excepción o regímenes aduaneros especiales. Ojo, son 6 grupos de regímenes aduaneros en la Ley General de Aduanas. Pero de esos 6 grupos de regímenes aduaneros, solamente 5 grupos son propios de regímenes aduaneros de uso regular o uso general. Los 5 primeros, dado que el sexto grupo contempla exclusivamente a los regímenes aduaneros de excepción o de tratamiento especial. Si tomamos en cuenta que solamente 5 de estos 6 grupos de regímenes aduaneros son de uso regular o general, tendríamos un total de 13 regímenes aduaneros de uso regular o uso general. Y en los regímenes aduaneros de excepción o de tratamiento especial tenemos un número más, 14 regímenes aduaneros de uso especial o de excepción. Esto como información general, como punto de partida para poder enfocarnos en el régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado, régimen aduanero sobre el cual va a tratar el webinar programado para el día de hoy. Una vez que ya hemos hecho la descripción de estos 6 grupos de regímenes aduaneros y hemos decidido trabajar dentro del grupo de regímenes aduaneros de uso regular o general, nos vamos al grupo de regímenes de exportación. Y dentro del grupo de regímenes de exportación vamos a encontrar 2 regímenes, la exportación definitiva y la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Vamos a trabajar hoy la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. ¿Por qué denominamos a este tratamiento especial de mercancías exportación temporal para reimportación en el mismo estado? Porque es un régimen aduanero que forma parte del grupo de exportación, pero es un régimen aduanero que trae continuidad. Existe una consecuencia o existe un resultado al cual se espera producto de haber aplicado este régimen. Y lo vamos a ver ahora consultando en primer lugar la Ley General de Aduanas. Nos vamos al capítulo número 2 de la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Dentro del artículo 64 tenemos la explicación de este régimen aduanero. Pero antes de consultar la información en la Ley General de Aduanas, vamos a tomar como referencia el nombre del régimen y tratar de deducir a qué se refiere. Veamos la primera parte del nombre de este régimen aduanero. Exportación temporal. Exportación temporal. Esto quiere decir que se van a movilizar mercancías desde nuestro territorio aduanero hacia el mercado internacional, como una exportación definitiva. Pero aquí aparece bajo la denominación de exportación temporal. Eso quiere decir que las mercancías que están siendo trasladadas desde nuestro territorio aduanero hacia el mercado internacional
van a permanecer un periodo de tiempo limitado en ese mercado internacional, en esa otra ubicación geográfica, en esa otra zona aduanera. Y la consecuencia de esta exportación temporal viene a ser la reimportación en el mismo estado. Es decir, si bien es cierto, inicialmente se va a trabajar un proceso de exportación temporal, una movilización temporal de mercancías desde nuestro territorio aduanero hacia el mercado internacional, esa exportación, esa movilización, esa salida de mercancías desde nuestro territorio aduanero ha sido concebida solamente por un periodo de tiempo limitado. Después de transcurrido ese periodo de tiempo, la consecuencia de esa exportación temporal es que se ejecute una reimportación de esa mercancía, que regrese, que retorne hacia el punto de origen, hacia nuestro territorio aduanero. Pero existe una condición especial. Tiene que ser reimportada, tiene que retornar, tiene que regresar en el mismo estado. ¿Qué implica en el mismo estado? Sin haber sufrido ningún tipo de modificación o alteración fuera del desgaste natural de esa mercancía. Esa es la condición. Si te das cuenta, solamente con haber podido conocer un poco más a detalle y en partes el nombre de todo este régimen aduanero, ya podemos darnos una orientación como punto de partida para explorar de manera mucho más clara, no solo con la ley, sino también con el reglamento, este régimen aduanero. Ahora vayamos a complementar la información. Hemos dicho que es una exportación temporal, movilización temporal de mercancías. Para reimportación, para su posterior retorno a la zona aduanera de origen, y el retorno tiene que darse en el mismo estado. Con esto podríamos concluir que no existe de por medio un contrato de compra-venta. Lo que existe de por medio es, por ejemplo, de equipos, ¿no? Por ejemplo, un alquiler, no una venta, no una salida definitiva. Va a haber una factura, sí, pero tal vez una factura no por una venta, no por el registro de una venta, sino por la movilización temporal de una mercancía para que pueda prestar un servicio en el punto de destino, en la zona aduanera de destino, y en consecuencia, después de un periodo de tiempo, debe retornar al punto de origen, a nuestro territorio aduanero. Veamos un poco más a fondo la denominación. Régimen aduanero que permite la salida temporal, muy bien, salida temporal, de nuestro territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Podemos someter este régimen aduanero de exportación temporal para reimportación en el mismo estado una mercancía Made in Perú, mercancía nacional, o una mercancía que previamente ha sido nacionalizada, es decir, una mercancía que inicialmente fue sometida a una importación para consumo y que luego de ello, una vez nacionalizada, puede someterse a una exportación temporal para reimportación en el mismo estado sin ningún problema. Pero la finalidad de trabajar este régimen aduanero, tal como indica el artículo 64, es que se haga una reimportación, un retorno de esta mercancía en un periodo de tiempo determinado, sin que haya experimentado alguna modificación, transformación o alteración ajena al deterioro normal de su uso. No puede volver con un valor agregado ni tampoco con una depreciación no normal, no natural, del uso normal, del uso correcto de esa mercancía. ¿Qué punto importante adicional nos indica el artículo 64? Si tenemos una mercancía con la condición de restringida o prohibida, no puede ser sometida a una exportación temporal para reimportación en el mismo estado. ¿Ok? Escuchen.
No podrá incluirse en este régimen aduanero aquella mercancía cuya salida de nuestro territorio aduanero, de nuestro país, se encuentre restringida o prohibida, a no ser que esté destinado a una exposición, a un certamen, a un evento cultural, deportivo, podría ser la excepción. Pero, ojo, si hablamos de una mercancía restringida, esta solamente puede salir con la autorización del sector competente, ¿ok? Con la autorización del sector competente. Solamente si está destinada a una exposición, una presentación, una feria, un evento artístico, cultural, deportivo, etc. Pero la mercancía prohibida no se mueve, no sale bajo ninguna circunstancia. No puede ser sometida a exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Su nombre mismo lo dice, prohibida. Esta mercancía no sale. La restringida sí, pero con autorización del sector competente, dependiendo del tipo de mercancía de la que estamos hablando. Dependiendo de ello, necesitarás la autorización de SENASA, DIGESA, SUCAME, DIGEMIT, INRENA, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, etcétera. Muy bien. Artículo 64 de la Ley General de Aduanas, ya estamos sacando varias conclusiones sobre la operatividad aduanera que involucra este régimen. Sin embargo, tal como habíamos mencionado hace un instante, esa exportación se da de manera temporal. En algún momento tiene que retornar esa mercancía. Esto si seguimos la secuencia lógica del nombre del régimen aduanero, ¿no? Exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Pero ¿cuál es el plazo que se concede para esa reimportación en el mismo estado? El plazo aparece en el artículo número 65, donde nos dicen que no puede haber un plazo mayor a 12 meses. ¿Ok? A partir de la fecha en la que terminas el embarque de la mercancía, a partir de la fecha en la que esa mercancía salió de nuestro territorio aduanero, a partir de esa fecha, el plazo máximo es de 12 meses. 12 meses. Dentro de ese plazo de 12 meses es que debes de efectuar la reimportación. Ahora, hay una excepción a la norma. Cabe la posibilidad de que ese plazo pueda ser ampliado, es decir, más de 12 meses. Pero esa solicitud debes presentarla tú directamente como interesado. Tú quien has declarado en este caso la exportación temporal para la reportación en el mismo estado, pero debe ser un caso debidamente justificado. ¿Ok? Por ejemplo, el retorno de la mercancía tomó más de 12 meses y medio. ¿Por qué? Problemas probablemente que hayan surgido en el medio de transporte, en el proceso de tránsito aduanero. Es un problema ajeno a tu voluntad de querer realizar el proceso de reimportación en el mismo estado dentro del plazo máximo de 12 meses. Recuerda, si esos casos son debidamente justificados, la administración aduanera no va a tener ningún problema en ampliar ese plazo, pero tienes que presentar una solicitud y justificar de manera clara, creíble y con evidencias el porqué de esa solicitud. ¿A qué se le atribuye esa demora que podría generar un plazo mayor al de los 12 meses establecidos inicialmente en la Ley General de Aduanas en el artículo 65? Muy bien, profesor, pero ¿qué ocurriera si yo, en ese caso, qué ocurriría si yo en este caso respeto ese plazo de 12 meses? Respeto los 12 meses, no excedo ese plazo. Es más, imagine que son 8 meses. ¿Qué consecuencias habrían al momento de realizar la reimportación? Bueno, en primer lugar, como estás reimportando esa mercancía, la cual había salido de manera temporal, esa reimportación, tal como indica el artículo 66, ¿ok? Al ser reimportada esta mercancía, no grava, no está sujeta al pago de ningún derecho arancelario ni tributo aplicable a la importación para consumo.
ni tampoco recargos adicionales, porque se trata de una reimportación en el mismo estado, no se trata de una importación. Es decir, se trata del retorno de una mercancía que temporalmente había permanecido nacional, pero que ahora está retornando dentro del plazo de los 12 meses que nos indica el artículo número 65 de la Ley General de Aduanas. Por ende, el tratamiento es completamente distinto al de una importación para consumo. No se grava el pago alguno de derechos arancelarios, tributos, ni tampoco recargos. Pero sí hay un detalle importante. ¿Qué sucede en este caso si no respeta los 12 meses que indica la administración aduanera? Y tampoco tomas la iniciativa de presentar una solicitud para que te amplíen el plazo de importación en estado de esa mercancía. En primer lugar, ya excediste los 12 meses. ¿Ok? Y en segundo lugar, no has tomado la iniciativa de presentar esta solicitud de una ampliación a ese plazo establecido de 12 meses, justificando algún motivo que realmente sea de peso para que te entreguen este adicional. Bueno, si no has respetado los 12 meses y más allá de eso, no has presentado tu solicitud para que te asignen una ampliación en el plazo máximo establecido que ya has excedido el plazo de esos 12 meses, hay otra forma en la que la administración aduanera cierra ese capítulo. Como profesor, en el artículo 67 nos da información sobre cómo concluye este régimen aduanero. En primer lugar, debería concluir con la reimportación de esa mercancía en el mismo estado dentro del plazo autorizado, dentro de los 12 meses. Reimportación de la mercancía en el mismo estado, sin modificaciones, sin valor agregado adicional, sin tampoco una depreciación más allá de lo normal o regular, sino un desgaste natural es lo máximo que se puede permitir en esa mercancía, dentro del plazo autorizado. Pero ¿qué pasa si no realizas la reimportación en el mismo estado y tampoco solicitas la ampliación de ese plazo? La administración aduanera tiene que cerrar esa exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Así que lo único que va a hacer la administración aduanera es, si el plazo se ha cumplido y no has presentado ninguna solicitud para ampliación o extensión de ese plazo, la administración aduanera, tal como dice aquí, si al vencimiento del plazo autorizado de la prórroga o no la ha solicitado, se concluye, ¿ok? Automáticamente por parte de la autoridad aduanera en que tu exportación ya no es una exportación temporal para reimportación en el mismo estado, sino que ahora es una exportación definitiva. En otras palabras, ya no puedes recuperar esa mercancía. ¿Ok? Nuevamente, si al vencimiento del plazo autorizado de esa prórroga no se hubiera concluido el régimen de acuerdo a lo señalado, es decir, con la reimportación en el mismo estado, la autoridad aduanera va a dar automáticamente por concluido el régimen como una exportación definitiva de esa mercancía. En otras palabras, ya no vas a poder aplicar a la reimportación en el mismo estado. Esa mercancía ya no regresa a nuestro territorio aduanero. Y si regresa, regresará como una exportación definitiva y tú tendrás que ingresarla como una importación. Habiendo excedido el plazo de los 12 meses o de la prórroga que se te asignó inclusive, esa mercancía que está temporalmente en el mercado internacional y que iba a ser reimportada en el mismo estado, ya no regresa, ya no vuelve. ¿Ok? Se cierra este capítulo. La administración aduanera te dice muy bien, cerramos el expediente, cambiamos tu exportación temporal para reimportación en el mismo estado por una exportación definitiva. Y con esto tu mercancía no regresa. Pero ojo, la exportación definitiva no solamente podría surgir como un castigo, una sanción por parte de la administración aduanera. ¿Por qué, profesor?
En el artículo 67, en el inciso B, tenemos otra alternativa. La exportación definitiva de esa mercancía, pero dentro del plazo autorizado. ¿Qué quiere decir eso? Imagina que has exportado una mercancía de manera temporal al mercado internacional. Y va a permanecer en el mercado internacional por un periodo de 10 meses. ¿Ok? Tu cliente en el mercado internacional ha recibido esa mercancía por un periodo máximo de 10 meses. Resulta que ya se cumplieron los 10 meses. Ha llegado el momento de efectuar tu reimportación en el mismo estado. Pero resulta que este cliente tuyo te dice, ¿sabes qué? Me gustó muchísimo el haber contado con esa mercancía dentro de mi local por este periodo de tiempo, ¿no? Ese equipo, esa maquinaria, etcétera. Estoy interesado en comprarla. Es más, mira, la mercancía todavía está en mi país. Ya la tengo en mi local. ¿Por qué no te animas y me vendes esa mercancía? Simplemente regularizamos el régimen aduanero. Tú regularizas tu exportación temporal a una exportación definitiva. Yo regularizo mi admisión temporal para reexportación en el mismo estado y la cambio por una importación para consumo. Me envías una factura de compra-venta internacional para yo pagar acá mis tributos al momento de importar y yo te hago la transferencia por el monto total de esa mercancía. Ahí tienes otra opción. No necesariamente la exportación definitiva se ejecuta solo cuando ya se venció el plazo o la prórroga inclusive. La exportación definitiva puede darse antes de que concluya el régimen aduanero. Y sí, es una buena opción tomar en cuenta que mi cliente me había pedido la mercancía por un periodo de tiempo, pero le gustó mucho, la quiere conservar, quiere que se la venda. Es más, la mercancía ya está en su local, está en su territorio aduanero. Lo único que tendría que hacer es rectificar mi gestión documentaria, enviarle una factura, él tendrá que pagar sus tributos, también hará su rectificación documentaria y se acabó. Un procedimiento bastante sencillo. Esa es la otra forma en la cual puede concluir una exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Puede concluir tranquilamente en una exportación definitiva y sin necesidad de que se haya cumplido el plazo y la administración aduanera haya dado por concluido ese régimen aduanero. Acá tenemos el proceso para la exportación temporal para reimportación en el mismo estado, la numeración electrónica de la DAM, el ingreso de la mercancía a un depósito temporal, la conformidad de la recepción de la mercancía, la presentación y revisión documentaria, la asignación de canal y reconocimiento físico y finalmente el embarque. Pero no solamente debemos consultar la Ley General de Aduanas, que es información muy general. También es recomendable revisar el reglamento de la Ley General de Aduanas. ¿Ok? También es importante revisar el reglamento. El reglamento nos da pautas adicionales para trabajar cada régimen aduanero. Por ejemplo, aquí estamos en el reglamento de la Ley General de Aduanas, en la sección de documentos, una exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Esta información no aparecía en la ley, pero sí tengo esa información en el reglamento. Si yo quiero trabajar una exportación temporal para reimportación en el mismo estado, debo presentar la DAM, en primer lugar, un documento de transporte, el Bill of Lading, el Award Bill, la Carta Aporte Internacional Terrestre, y debo presentar una factura boleta. De no existir, debo presentar un documento que acredite la propiedad o la declaración jurada de la posesión de esa mercancía. Otros puntos importantes que encontramos en el reglamento relacionado a este régimen aduanero es, en primer lugar, el artículo 86 del reglamento me dice la conclusión mediante exportación definitiva. Algo que ya habíamos visto en la ley, que se puede concluir con la numeración de la declaración de exportación definitiva en el plazo autorizado de los 12 meses.
y la transmisión de documentos digitalizados que sustenten esa exportación definitiva. Es decir, que no es descabellado, sí se puede. El artículo 87 es mucho más sensible. Me habla de los bienes que son considerados patrimonio cultural de la nación. ¿Qué quiere decir, profesor? Bienes que son considerados patrimonio cultural de la nación. Todo bien que sea considerado patrimonio cultural o histórico de la nación y que salga temporalmente de nuestro país con este régimen aduanero de exportación temporal para reimportación en el mismo estado, con la finalidad de realizar alguna exhibición, una presentación y finalmente retornar a nuestro país, solamente, ¿ok? Este tipo de bienes de patrimonio cultural de la nación solamente pueden salir con la presentación de una resolución suprema, ¿ok? Solamente pueden salir con una resolución suprema que autoriza o permita la salida y el cumplimiento de los requisitos y formalidades para movilizar este tipo de bienes de patrimonio cultural de la nación al mercado internacional. Pero eso sí, si hablamos de bienes de patrimonio cultural de la nación, siempre están sujetos a reconocimiento físico obligatorio. ¿Qué quiere decir? Cuando efectúes la exportación temporal para reimportación en el mismo estado de este tipo de mercancía, bienes de patrimonio cultural e histórico de la nación, de la mano con tu resolución suprema, la cual autoriza o condice este procedimiento, esa mercancía, esos bienes van a tener que sí o sí pasar por un reconocimiento físico obligatorio, es decir, la asignación de un canal de control rojo. Otro punto importante es el artículo 88 que me habla de la reimportación. Punto importante que debo tener en cuenta. Recuerda que lo primero que habías realizado era una exportación temporal, que iba a terminar con una reimportación en el mismo estado. En la reimportación en el mismo estado hay un dato clave, el mismo estado. Quiere decir que la mercancía vuelve a lo mucho con un desgaste normal o natural, pero no puede volver incompleta, no puede volver modificada, no puede volver con estado, ¿ok? A lo mucho puede volver desgastada por el uso normal que se le ha dado, una depreciación. Sin embargo, cuando esa mercancía regresa, cuando esa mercancía retorna, cuando es reimportada, la administración aduanera tiene que asegurarse de que realmente la mercancía reimportada es la misma mercancía que había salido y que está regresando o está retornando sin modificación alguna, fuera del desgaste natural o del desgaste normal. Eso es lo que nos dice el artículo 88. Tan pronto sean reimportadas en el mismo estado, todas esas mercancías que pasan un reconocimiento físico obligatorio. Todas esas mercancías reimportadas en el mismo estado tienen como asignación de canal el canal rojo. Ahora veamos un caso para graficar cómo se maneja de manera completa este régimen aduanero. A ver, planteemos el siguiente caso, el siguiente ejemplo. ¿Ok? Acá en Perú, vamos a tomar como ejemplo una empresa. Oh, ya, la empresa Nova, que es una empresa que se encarga de la producción de equipos de panadería, pastelería a nivel industrial. Ya, muy bien. Vamos a hablar de esta empresa. Caso real. ¿Ok? La empresa Nova. Una empresa que se especializa en la elaboración, en la industrialización, en la manufactura de equipos industriales para panadería y pastelería. Muy bien. Ahora, esta empresa dentro de nuestro territorio nacional está muy bien posicionada en ese rubro. Tanto así que
Prácticamente es una empresa referente en cuanto no solamente al rubro de panadería y pastelería, sino en la elaboración de los mismos equipos, elaboración, comercialización de sus propios equipos. Planteemos el siguiente caso. Una empresa en México, una empresa en México dedicada al rubro de panadería, pastelería, investiga en Internet y se encuentra con esta empresa peruana, con la empresa Nova. Se interesa en conocer un poco más a fondo cómo es que esta empresa desarrolla, industrializa y comercializa sus propios equipos, ¿no? Sus propios hornos y demás equipos de panadería y pastelería. Así que, antes de realizar una importación para consumo, esta empresa en México decide primero poner a prueba esos equipos. Decide primero poner a prueba esos equipos. Los hornos, las máquinas para amasar, y se comunica con la empresa Nova aquí en Perú. Mantienen unas cuantas rondas de negociación y finalmente esta empresa en México le pide a la empresa Nova que por favor le haga 4 hornos, ¿ok? Le pide que le alquile unos 4 hornos de panadería. Muy bien. Esto con la promesa de que si resultan realmente buenos esos hornos, esta empresa en México podría terminar realizando una importación para consumo de un volumen bastante grande de esos hornos, dado que tiene una cadena de panaderías. Así que la empresa Nova aquí en Perú decide aceptar ese pedido, ¿no? Le envía 4 hornos a este cliente en México, pero envía esos hornos por el concepto de alquiler o concepto de arriendo, ¿no? Realiza el alquiler de esos hornos. 4 hornos que son declarados en una sola DAM como exportación temporal para reimportación en el mismo estado. El cliente de México le dice, me basta comprobar unos 3 meses y si todo está ok, termino comprando tus hornos. Y si no, bueno, después de ese lapso de tiempo, realizaré la reexportación en el mismo estado y recuperarás tus hornos. Muy bien, con esa promesa, realiza aquí la empresa Nova la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Salen los 4 hornos por un plazo máximo de 3 meses, según contrato. La empresa mexicana realizará la declaración aduanera de mercancías en base al régimen aduanero de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Ahora, este cliente en México, obviamente, para realizar la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, tendrá que dejar una garantía y movilizar esos hornos hacia su local. Empezar a utilizar los equipos, empezar a familiarizarse con ellos. En 3 meses, obviamente, las máquinas se van a depreciar. Ha pasado un mes y todo está ok. Ya han pasado 2 meses y le ha ido muy bien a este cliente en México. Tanto así, tanto así, que decide comunicarse con la empresa Nova acá en Perú. Y le dice, ¿sabes qué? Quiero hacer negocios contigo por un lote mayor de mercancías. Quiero 6 hornos. Ya, muy bien, perfecto. 6 hornos como exportación definitiva. Muy bien. Pero resulta que este empresario en México te dice, pero los 4 hornos que ya me habías enviado como exportación temporal para reimportación en el mismo estado me han gustado mucho. No quiero enviarlos nuevamente porque ya los tengo instalados, mis colaboradores o empleados ya prácticamente están familiarizados con esos hornos. Muy bien, perfecto. Entonces te dice, ¿sabes qué?
Esos 4 primeros hornos que ya me enviaste, los voy a conservar. Rectificamos nuestras DAMs, tú rectifica tu DAM en Perú y le pones exportación definitiva. Me envías la factura, yo rectifico la DAM aquí en México como importación para consumo, ya no admisión temporal. Como entregué una garantía para que la mercancía salga de manera temporal, me servirá para tributos de importación. Pero ojo, recuerda, Nova, me debes 2 hornos. Esos otros 2 hornos, Nova los puede enviar como una exportación definitiva. Ahí tienes una forma de uso de este régimen aduanero. Otra forma, ¿qué hubiera sucedido si en este caso la empresa Nova enviaba esos 4 hornos? ¿Ok? Nova enviaba los 4 hornos. Pero ahora el periodo de tiempo era de 6 meses. ¿Ok? 6 meses. Esta empresa en México empezaba a utilizar los hornos que iban a permanecer en teoría 6 meses, pero los utiliza solamente 3 meses y en el tercer mes se da cuenta que 2 de los 4 hornos empiezan a fallar. Hay una pieza que está dañada, producto del desgaste normal, ¿no? Y en México no existen repuestos para este equipo. No se puede mandar a hacer tampoco una pieza. Tu cliente en México se comunica y te dice, ¿sabes qué? De los 4 hornos, por 6 meses han pasado 4 meses y 2 de esos hornos ya se malograron. No funcionan. Tal pieza está dañada y no la puedo encontrar aquí en México, ni tampoco la puedo fabricar o imprimir a 3D. ¿Qué puedes hacer? Tu cliente te va a decir, envíame los repuestos de la misma forma. Exportación temporal para reimportación en el mismo estado. De modo tal que yo en México recibiré esas piezas, las cambiaré en los equipos, seguiré utilizando los equipos, cumplidos los 6 meses, haré la reexportación en el mismo estado, te devolveré los 4 hornos, 2 que funcionan bien, 2 que estaban malogrados y a los que les cambié las piezas, y te devolveré también las 2 piezas o los 2 repuestos que me enviaste después. De esa forma, todos felices. No habría ningún problema. Otro ejemplo, envías los 4 hornos que iban a permanecer 6 meses y este cliente en México te dice, muy bien, por 6 meses, ¿ok? Perfecto. Y después te dice, ¿sabes qué? Quiero quedarme con esos equipos 2 meses más. Muy bien, rectificamos nuestro contrato. Quédate con esos equipos 2 meses más. No habría problema. U otra situación que podría plantearse. El cliente te dice, ¿sabes qué? Yo tenía que a los 6 meses enviarte tus 4 hornos. Te puedo enviar 2 nada más y me quedo con los otros 2 por 2 meses más. Sí, puedes ir enviando la mercancía de retorno en partes. No necesariamente tiene que volver los 4 hornos juntos. Date cuenta todo lo que puedes hacer con este régimen aduanero. Todo lo que te permite este régimen aduanero. Es un régimen aduanero que te permite realizar estratégicamente manejo comercial, no solamente enfocado a alquiler, sino también a la prestación de servicios. ¿Cómo es eso, profesor? Veamos otro ejemplo. Imagina que tienes aquí en Perú una empresa dedicada al rubro de minería, mecánica pesada, infraestructuras, obras civiles, proyectos, y te va muy bien. Tienes todos los equipos, todos los medios de transporte y vehículos de carga pesada. Y resulta que una empresa en Ecuador te quiere contratar. ¿Para qué? Para que vayas hacia Ecuador y ejecutes o realices una obra.
Tú te sientes feliz el hecho de que cuentan con tus servicios, ¿no? En Ecuador. Y aceptas, firmas el contrato, pero ahora tienes que irte hasta Ecuador para el proyecto. Y tienes que trabajar con tus propios equipos. ¿Cómo hago para salir de Perú hacia Ecuador con mis propios equipos, mi propia maquinaria pesada, etcétera, y luego regresar sin ningún problema? Así de sencillo. Sales con tus equipos y tu maquinaria pesada con una exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Te vas a Ecuador con esa exportación temporal para reimportación en el mismo estado. En Ecuador haces la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Ejecutas el proyecto, que debe ser antes de 12 meses. Terminas el proyecto a los y ahora tienes que regresar al Perú. Tendrás que hacer una reexportación en el mismo estado, ya que en Perú la reimportación en el mismo estado. En otras palabras, este régimen aduanero también te da la libertad de movilizarte junto con la mercancía. Un ejemplo que podríamos mencionar aquí de manera común es cuando los grupos musicales nacionales realizan giras internacionales. Para salir a una gira internacional salen con todos sus equipos de luces, instrumentos musicales, etcétera. Todo esto sale con el concepto de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Se supone que después de un periodo tienen que retornar nuevamente a nuestro país, pero trayendo consigo todo lo que habían llevado, todo lo que declararon como exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Y acuérdate que ese plazo máximo contempla 12 meses. ¿Puede haber una prórroga de por medio? Sí, puede haber una prórroga de por medio, pero esa prórroga ya sabes que depende de, número uno, que hayas presentado una solicitud. Número dos, que esa solicitud tenga un argumento sólido, un argumento válido, que la administración aduanera pueda controlar, pueda verificar que ese argumento no contradiga la voluntad que tienes de reimportar esa mercancía. Generalmente ese argumento tiene que estar vinculado a un tercero, ¿no? Es decir, ¿el retraso se debe a qué? No a mí que hice la exportación temporal para reimportación en el mismo estado, no a mi cliente que está haciendo la reexportación, sino se debe a un tercer factor, algo que escapó en este caso a nuestras manos, a la voluntad que tenemos de someternos a cumplir este régimen aduanero de manera transparente. Y bien, este ha sido el régimen aduanero de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Un dato importante adicional que cabe resaltar acá es que cuando realizas la reimportación en el mismo estado, como te mencioné hace un instante, se supone que la mercancía, al ser sometida a ese reconocimiento físico, debe evaluarse que retorne en el mismo estado. En el caso que no sea así, regresa con un valor agregado. Ese valor agregado, ese adicional, se va a considerar una importación para consumo y tendrás que pagar tus tributos por ese valor diferencial. Y con esto cerramos la sesión programada para el día de hoy. Si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerme llegar esa información por medio del área académica de CAMEX o de lo contrario, me pueden encontrar en LinkedIn como José Gerardo Podestá. Muchas gracias por haberme acompañado en el desarrollo de este webinar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.